Bueno, vamos a empezar a ver sistemas de ecuaciones. Antes de eso, me parece un buen momento para hacer un pequeño repaso de lo que son las ecuaciones. Me parece un buen momento porque después de haber hecho varios ejercicios, varias cuentas en la práctica 1 de la materia, uno ya resolvió muchas ecuaciones y uno recordó esa idea intuitiva de lo que es esa idea de básicamente despejar X o despejar una incógnita. Así que voy a repasar una idea que me parece clave recordar de vez en cuando, por lo menos cuando uno no tiene todavía tan incorporado esta matemática, está bueno que todo el tiempo recuerde esta idea, que es cómo resolvemos una ecuación, ¿no? Por ejemplo, pensemos que tengo esta ecuación que es 2x más 3 igual a 11. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para resolverla? A uno le queda incorporada la idea de, pasemos el 3 restando. Claro, está positivo el lado izquierdo, pasémoslo restando. Así podemos despejar x y ver cuánto vale. El punto es tener presente por qué vale hacer eso. Está bien hacerlo, pero ¿por qué está bien hacerlo? Bueno, la idea principal de una ecuación es que partimos del supuesto, ¿no? De la idea de que de los dos lados del igual tenemos dos cosas que son equivalentes, que tienen el mismo valor. Y si aceptamos esa idea, entonces si a dos cosas que son exactamente lo mismo, yo les hago lo mismo, lo que queda también tiene que ser equivalente. Entonces con esa idea lo que nosotros en realidad hacemos es decir, vamos a restar x de los dos lados. Vamos a restar 3 de los dos lados. ¿Por qué restamos 3 de los dos lados? Bueno, porque el objetivo sí es despejar x, es que quede sola. Es aplicar propiedades que valgan hasta que podamos decir x igual un número. Entonces, la idea es restamos 3 a ambos lados de la ecuación. Y como restar 3 es la operación opuesta a sumar, eso nos va a dar 0. Me va a quedar acá 2x más 0. No lo escribo el 0. Y el lado derecho sería 11 menos 3, 8. ¿Y uno qué hace ahora? Claro, lo que nosotros recordamos es que pasamos el 2 dividiendo. Sí, es cierto, eso está bien, pero ¿por qué vale hacerlo? Bueno, con la misma lógica de recién, si yo a los dos lados le hago lo mismo, lo que me queda se cumple, en lo que queda me vale la igualdad. Entonces, mi idea es divido por 2 en ambos lados. No, ahora divido por 2 en ambos lados. Lo hacemos a propósito porque 2 dividido 2 es 1. Entonces me quedaría 1 por x, pero el 1 no se escribe y me va a quedar x igual a 4. Tiene que ser verdad que x es 4 porque partimos de algo que supusimos que era cierto y aplicamos, le hicimos de los dos lados lo mismo hasta que nos quedó que x es igual a 4. Claro, al final, si hacemos esto cada vez que hacemos una ecuación es un quilombo y se nos hace muy extenso. Pero vale la pena recordar esto porque nos ayuda a recordar qué operaciones valen. El error hubiese sido que nosotros al principio, digamos, paso el 2 dividiendo. Y yo no podía decir en esta ecuación 2x más 3 igual a 11, pasar el 2 dividiendo, porque eso lo que significaba era dividir por 2 en ambos lugares y me quedaría de esta forma, ¿no? Bien, esa es la idea importante de recordar. Cada vez que nosotros hacemos un despeje y pasamos a del otro lado, pasa con la operación inversa, pero tenía que estar afectando a todo en el lugar original. ¿Sí? Yo no podía pasar el 2 dividiendo porque estaba el 3. Así que eso es lo primero que quería recordar hablando de ecuaciones, y va a ser muy importante porque ahora vamos a hablar de sistemas de ecuaciones. Bueno, en realidad de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Todo lo que vemos en la materia tiene que ver con ecuaciones lineales. Acá tengo dos ejemplos de ecuaciones lineales y en realidad ya sabemos lo que son. En la primera práctica resolvimos muchas ecuaciones, muchos sistemas de ecuaciones de 2 incógnitas, de 3 incógnitas, de 2 ecuaciones, de 3 ecuaciones. Acá tengo dos ejemplos. Por ejemplo, el que acá llamo S sub 1 es un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas que son x e y.
Y resolverlo consiste en encontrar un numerito para x y un numerito para y que cumpla las dos ecuaciones. En realidad encontrar todas las combinaciones de numeritos para x e y, que si ponemos en lugar de x e y cumple las dos ecuaciones en este caso. Bueno, acá a la derecha tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ahí las llamé x1, x2 y x3. Porque claro, a medida que tenemos más incógnitas, si vamos usando letras distintas nos quedamos sin letras. Entonces vamos con esa idea de ponerle subíndices, ¿no? Nos quedaría x1, x sub 2 y x sub 3. Y nosotros ya sabemos resolver en general sistemas de ecuaciones. Hicimos un montón de sistemas de ecuaciones. La idea era hacerlo de manera un poquito artesanal. Lo que hacíamos era elegir una ecuación cualquiera y despejábamos una variable cualquiera, una incógnita cualquiera, la que nos quede más cómoda idealmente, y sustituimos en otra ecuación. Si tenemos más ecuaciones, bueno, vamos haciendo lo mismo, ¿no? Vamos despejando una incógnita y sustituimos en otra, y así uno podía llegar a la respuesta, pero esa es la forma artesanal. Nuestro objetivo ahora es armar un método sistemático para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. Y eso es lo que vamos a hacer. Antes de empezar con eso, un par de comentarios más. Uno es que está bueno recordar la idea geométrica. Cuando yo empiezo a hablar de la primera parte de la materia, suelo decir que lo que uno ve en las primeras prácticas es esencialmente lo mismo, pero con distintos focos. En la primera práctica uno trabaja con rectas y planos en R2, en R3, pero todo el tiempo estamos haciendo cuentas que son sistemas de ecuaciones, no estamos resolviendo sistemas de ecuaciones. Pero lo hacíamos de manera medio artesanal, no hacíamos el foco en cómo resolverlos. Y ahora que vamos a ver sistemas de ecuaciones, bueno, vamos a hacer el foco en cómo resolverlos justamente. Pero en realidad todo sistema de ecuaciones que vamos a resolver al final, lo que está de fondo son rectas y planos, ¿no? En este sistema de ecuaciones S sub 1 estaríamos calculando la intersección de dos rectas de R2. Y en este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas estaríamos calculando la intersección de 3 planos. Porque, claro, cada una de estas ecuaciones, si recordamos, es la ecuación implícita de un plano. Si yo tuviese un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, ¿no?, de 3 incógnitas, tenemos la intersección de dos planos, en donde la intersección podía ser vacía si justo eran paralelos, ¿no? Si los planos justo eran paralelos, claro, no se cruzaban, era vacía, pero si se cruzaban en una línea recta, ¿no? Ahí el dibujito no me va a salir bien, pero si dos planos se cruzan en una línea recta. Si tengo 3 planos, podrían cruzarse también en una línea recta, o podrían cruzarse en un único punto, o podría no existir ningún punto que esté en los 3 planos. No va a ser necesario tener presente la geometría todo el tiempo, pero en la medida que uno recuerde, que juegue y que imagine esas ideas, siempre va a ser todo mucho más fácil de pensar. Así que vale la pena pensar y tratar de imaginar por qué son verdad las cosas que acabo de decir. En particular, aunque uno no se imagine la parte geométrica, siempre está bueno recordar que cada vez que resolvamos un sistema de ecuaciones lineales, se va a mantener esta idea que o no hay solución, o la solución es única, o hay infinitas soluciones. Y eso pasa justamente porque son intersecciones de rectas o de planos, o de cosas análogas en mayor dimensión. Y es muy fácil pensar en sistemas de ecuaciones que no tienen solución, o que por ejemplo, este que tengo acá, que es S sub 1, tiene solución única. Si lo resolviéramos, veríamos que tiene solución única. De hecho, la solución única es 1, 2. Es el vector de R2, 1, 2. Si ponemos 1 en lugar de X y 2 en lugar de Y, vamos a ver que se cumplen las dos ecuaciones. Tiene solución única. Y también nos damos cuenta de que tiene solución única por una cuestión puramente geométrica, que es que cada uno representa una recta de R2 y no son paralelas. La única opción es que se crucen en un punto. Pero también es muy fácil pensar en sistemas de ecuaciones que no tengan solución. Por ejemplo, lo escribo acá y lo llamo S sub 3. Puedo pensar en x más y igual a 5. Y tengo otra ecuación que es x más y igual a 3.
Y este sistema de ecuaciones es claro que no tiene solución. ¿Por qué? Porque es información contradictoria. Le estoy pidiendo mucho a x a y. Le estoy pidiendo que la suma sea 5 y a la vez que sea 3. Eso no puede pasar. Entonces no tiene solución. No hay solución. Y también es muy fácil pensar en un sistema de ecuaciones que tenga infinitas soluciones. Básicamente, cuando un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones es porque hay ecuaciones que son redundantes, ¿no? Por ejemplo, yo podría escribir x más y igual a 1, y por otro lado tengo 2x más 2y igual a 2. En el fondo son la misma ecuación. No son la misma ecuación realmente, se ven distintas, pero la segunda ecuación es el doble de la primera. Es una información redundante, en cierto modo, y cualquier par de números que cumpla la primera ecuación seguro que va a cumplir también la segunda. ¿Sí? ¿No? Si yo me imagino ahí como que saco factor común, esto es el doble de x más y. Y a la derecha tengo el doble de 1. Si x más y es 1, bien, al multiplicar por 2 seguro que va a ser 2. ¿No? Cualquier par de números que cumpla una ecuación seguro va a cumplir la otra, entonces hay infinitas soluciones. Bien, estas cosas está bueno recordarlo porque es lo que va a pasar todo el tiempo. Cada vez que resolvemos un sistema de ecuaciones, no hay solución única o hay infinitas. Si hay infinitas soluciones, esas infinitas soluciones van a ser una recta de puntos, un plano de puntos, o cosas análogas en mayor dimensión que la verdad que no nos va a tocar, pero que teóricamente podría pasar. Bueno, teniendo todo esto presente, ahora sí empezamos con la idea general de sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a escribir acá la idea general. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es de la forma, bien, esta cosa que escribimos acá en donde le ponemos un nombre que es S al sistema de ecuaciones. Abrimos esta llave grandota para tener todas las ecuaciones, que van a ser m ecuaciones, ¿no? Obviamente, como no sabemos quién es m, ponemos puntos suspensivos, ¿no? Tenemos la primera ecuación, la segunda puntos suspensivos y la ecuación número m. Y tenemos n incógnitas. Claro, también tenemos que poner los puntos suspensivos porque no sabemos quién es n, pero esto representa la idea general. Tenemos n variables, acá está x sub 1, que va multiplicada por un número que llamamos a sub 1, 1. Queremos escribirlo de manera general, ¿no? Entonces ponemos a sub 1, 1. Si le pusiéramos letras distintas, nos quedamos sin letras, ¿no? Pero a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, etc. son todos números reales. Simplemente los queremos escribir de manera general. Y cada uno de esos, ¿no? Que acá lo voy a escribir como a sub ij, voy a decir que son números reales. Escribir ij es una manera de nombrarlos a todos a la vez, simplemente aclarando que i es algún número entre 1 y m, y que j es un número entre 1 y n. Bien, los a sub ij son todos números reales y son lo que vamos a llamar coeficientes. Bien, lo escribo acá, son los coeficientes. Después tenemos los numeritos que están del otro lado, del igual, vamos a llamarlos b sub i. No le pongo b sub i porque hay uno por cada ecuación, uno por cada renglón. Y lo que me dice en qué renglón estoy es el i, ¿no? Si nosotros miramos los subíndices de las a's, hay 1, 2, etcétera, hasta m. El primer numerito es el que me dice en qué ecuación estoy, en qué renglón estoy. Y el segundo, en cambio, va aumentando a medida que me muevo a la derecha. Podemos decir en qué columna estoy, 1, 2, etcétera, hasta la n. Entonces los b son b sub i. Y también son números reales. Con i de vuelta entre 1 y m, porque tengo m ecuaciones. Y son lo que nosotros vamos a llamar términos independientes. ¿Por qué se lo llama así? Porque son independientes de las variables. Ese término no depende del número que tome una variable. Y por último, y bueno, no estoy diciendo nada nuevo, tengo los x sub j, que son las incógnitas.
Bueno, acá le pongo también J, que hoy mal escrita, pero bueno, J entre 1 y N para completar esa idea. Bien, entonces esta sería como la idea general de un sistema de ecuaciones, ¿no? Simplemente para acostumbrarnos a escribirlo de manera general. En la práctica ya tenemos claro lo que es. Tenemos los ejemplos que escribimos arriba. Y acá claro que las soluciones de un sistema de m ecuaciones y n incógnitas son el conjunto de Rn que cumplen las m ecuaciones. Bueno, se va a notar ahora que veamos mejor algunos ejemplos. Lo que sí quiero señalar con un poquito también de énfasis es en esta idea de a qué nos referimos con lineales, que es que las variables están multiplicadas por números y después esos términos se suman. Y esas son las únicas operaciones que tenemos. No hay x al cuadrado, no se multiplican las variables entre sí, no tenemos raíz cuadrada ni ninguna otra operación rara, no tenemos una variable dividiendo. Mientras no pasen esas cosas, hablamos de ecuaciones lineales. Las variables solo se multiplican por numeritos y después se suman esos términos. Bien, entonces ya teniendo clara la idea de sistemas de ecuaciones, ahora voy a nombrar algunas definiciones más. Esta parte sí es un poquito tediosa y después sí empezamos nuestro objetivo, que es el de construir un método sistemático para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué no seguimos con la idea que teníamos antes de empezar a despejar y todas esas maniobras medio artesanales? Porque puede ser medio un quilombo resolverlo de esa manera, puede realmente extenderse mucho, incluso perdernos y no ver por dónde nos conviene. Si tenemos muchas variables, muchas incógnitas, muchas ecuaciones, se vuelve muy tedioso hacerlo de esa manera y nos conviene ser lo más sistemáticos posible. Entonces voy con algunas definiciones. La primera, sí, es un nombre que es cómodo poner porque nos sirve hacer esta diferencia, es que vamos a llamar sistemas homogéneos a aquellos sistemas en donde todos los términos independientes sean cero. ¿No? Es muy fácil acá dar un pequeño ejemplo. Yo podría poner acá x más y igual a 0. Acá podría poner 2x menos y igual a 0. Y eso decimos que es un sistema de ecuaciones homogéneo. En cambio, si alguno de estos términos independientes no es 0, por ejemplo, cambio el 0 acá por un 1, bueno, ya no es un sistema homogéneo, es un sistema no homogéneo. Ahora, de cualquier sistema de ecuaciones no homogéneo, por ejemplo este que muestro acá, uno podría imaginarse que a todos los términos independientes los reemplazo por 0 y a eso se lo llama el sistema homogéneo asociado. Y eso es práctico, ¿sí? Ya vamos a ver en algún momento que puede ser muy práctico tenerlo presente. Un par de definiciones más sí nos va a servir para lo que siga. En primer lugar, que vamos a llamar matriz de coeficientes a simplemente escribir esta expresión en donde ponemos estos paréntesis grandotes y hacemos como un arreglo de números, quiero decir, como acomodar los números, que son los coeficientes, los numeritos que multiplicaban a las incógnitas. Sin las operaciones, acá simplemente pongo el a sub 1, 1, el a sub 1, 2, y así todos los que estaban en la primera ecuación forman una fila. Los de la segunda ecuación y así hasta la última ecuación. Y a eso lo vamos a llamar matriz de coeficientes del sistema. Porque, bueno, dentro de un rato vamos a ver que eso resulta muy útil. Y por último, a veces resulta cómodo poner los términos independientes a la derecha. Cuando lo hacemos se llama matriz ampliada. Simplemente acá hacemos una raya vertical y ponemos los términos independientes a la derecha. A veces es cómodo ponerle nombre, ¿no? Como a todo, así que a la matriz de coeficientes a veces lo llamamos A o le ponemos algún nombre, en general se le pone un nombre mayúscula. Y a la matriz ampliada se le suele poner este nombre, se suele poner acá por un paréntesis, barra B, igual. Es el nombre que se le suele dar y resulta cómodo, por supuesto, ponerle nombre porque ayuda a hacer referencia de manera práctica. Bien. Entonces vamos a empezar a armar ese método sistemático para resolver los sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay algunos sistemas de ecuaciones que son fáciles de resolver, ¿no? Fáciles entre comillas. Algunos son bastante más fáciles de resolver que otros. Y hay otros que no tanto. Y nuestra idea va a ser que cuando los sistemas de ecuaciones no son de los fáciles, los vamos a transformar en esos fáciles y los resolvemos. De alguna manera.
¿no? Esa sería como la idea, ¿no? Lo escribo acá de manera breve. Algunos son fáciles, entre comillas. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Los que no, los vamos a transformar. También escribo acá entre comillas y ahora vamos a ver qué significa. Los vamos a transformar en fáciles y de esa manera los vamos a poder resolver. Entonces, ¿a qué me refiero con un sistema de ecuaciones fácil? Bien, yo digo que el siguiente ejemplo, este que escribo acá, este sistema de ecuaciones que llamo S, es un sistema de ecuaciones fáciles de resolver. Es de los fáciles. Y si lo miran con cuidado enseguida se van a dar cuenta por qué. Porque si yo quiero resolverlo, enseguida me voy a dar cuenta que me conviene empezar por donde haya menos incógnitas, por donde haya menos variables. Entonces uno empezaría por la tercera ecuación, que solo tengo la incógnita de x3, y la despejo. ¿No? Si hiciera como suelo hacer cuando tengo sistema de ecuaciones, que le pongo número a las ecuaciones, digo que tengo la ecuación 1, 2 y 3. Bueno, acá enseguida me doy cuenta que me conviene empezar por la ecuación 3. Despejo x3 y enseguida me doy cuenta que tiene que ser 4. Entonces sustituyo ahora ese valor en la ecuación 2 y entonces me va a quedar 2x2 más 4 por 4 igual a 0. Y acá puedo despejar x2. Claro, 4 por 4 me va a quedar 16. Y entonces, bueno, si sigo haciendo el despeje, voy a pasar el 16 restando, el 2 dividiendo, y me voy a dar cuenta que x2 tiene que ser menos 8. Y si ya tengo x3 y tengo x2, ahora sustituyo en la primera ecuación, no voy pasando de las ecuaciones con menos incógnitas a las que tienen más incógnitas. Entonces ahora sustituyo en la ecuación 1. No la escribo tal cual, pero reemplazando la información que ya tengo. Tengo que es 3x1 menos 2 por x2, pero x2 ya nos dimos cuenta que es menos 8. Y después tengo más x3, que ya sabíamos que era 4, igual a menos 1. Y de acá, haciendo algunas cuentitas, vamos a ver cuándo tiene que ser x1. Claro, acá menos por menos es más, y 2 por 8, 16. 16 más 4, 20. Si lo paso restando me va a quedar 21 negativo a la derecha, y cuando pase dividiendo el 3 podemos ver que x1 tiene que ser menos 7. Bien, tengo una solución única, ¿no? No nos confundamos con que tengo 3 numeritos distintos. La solución es única porque para cada variable, para cada incógnita tengo un único valor, ¿no? La solución única es x igual a menos 7, menos 8 y 4. No me pude haber equivocado en alguna cuenta, pero siempre podemos verificar que esta solución debería cumplir las 3 ecuaciones originales, ¿no? Reemplazo en lugar de x1, x2 y x3 en el sistema de ecuaciones original y debería cumplirla, si no me equivoqué en alguna parte. Pero bueno, la idea es que estos sistemas de ecuaciones son de los fáciles. No vamos a tratar de aclarar a qué nos referimos con eso, pero creo que ustedes se dieron cuenta más o menos la idea, que es que en cada ecuación que aparece tengo por lo menos una incógnita menos que en la anterior, entonces puedo empezar por la que menos incógnitas tengo y despejo una variable y voy sustituyendo hasta llegar a la que más incógnitas tiene. Estos sistemas de ecuaciones los vamos a llamar triangulares, ¿no? Nuestra idea va a ser cuando tenemos un sistema de ecuaciones que no es así, lo vamos a poder transformar en uno de estos y resolverlos. Y la solución de ese sistema de ecuaciones va a ser la misma del original. Bueno, con la idea de hacer eso voy a dar la siguiente definición. Vamos a decir que dos sistemas de ecuaciones, que los podemos llamar S1 y S2, pero el punto es dos sistemas de ecuaciones distintos, se dicen equivalentes si tienen el mismo conjunto de soluciones, ¿no? Bien, con esta palabra nueva que es equivalentes, la idea es la siguiente. Si tengo un sistema de ecuaciones que no es de los fáciles, lo vamos a transformar en uno equivalente, o sea que tiene las mismas soluciones,
Lo resuelvo, ¿no? O sea, lo transformo en uno equivalente, pero que sea de los fáciles, ¿no? De los que está triangulado. Lo resuelvo y las soluciones tienen que ser las mismas del original. Ese es el plan. Y ahora la pregunta es cómo transforma un sistema de ecuaciones en otro equivalente. Y entonces la idea es que hay tres tipos de operaciones. Vamos a usar tres tipos de operaciones. No es que no pueda haber más, pero hay tres tipos de operaciones que vamos a usar para transformar un sistema de ecuaciones en uno equivalente, buscando que sea de los fáciles. Y voy a nombrar las tres operaciones y voy a tratar de convencer de manera breve que esto funciona. Las operaciones son las siguientes. La primera es intercambiar dos ecuaciones de lugar. Creo que eso no hace falta demasiada justificación. Ustedes se imaginan cualquier sistema de ecuaciones de los ejemplos que vimos recién y cambian dos ecuaciones de lugar. La que estaba arriba la cambian de lugar por la de abajo y creo que se ve rápidamente que eso no puede cambiar las soluciones. Bien, vale cambiarlas de lugar y eso no cambia las soluciones. Técnicamente, si las cambio de lugar es otro sistema de ecuaciones, pero que tiene las mismas soluciones. La segunda operación, un poquito menos obvio, que no modifica las soluciones, es que podemos multiplicar una ecuación por un número de ambos lados, que no sea nulo, ¿no? Que no vale multiplicar por 0 porque ahí desaparece la ecuación, pero podemos multiplicar por cualquier número de los dos lados y no cambia las soluciones. Es menos obvio que el anterior, pero si lo pensamos un poco también es obvio porque es lo mismo que hacíamos en ecuaciones, ¿no? Al principio, cuando hablamos de ecuaciones dijimos, si tenemos dos cosas que son iguales, le hacemos lo mismo a los dos lados y se tiene que mantener la igualdad. Así que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo el sistema de ecuaciones x más y igual a 5 y x menos y igual a 2. Y ahora, la primera ecuación pongo 2x más 2y igual a 10. Claro, multipliqué por 2 toda la ecuación, pero esta igualdad se mantiene para las mismas soluciones de antes. Entonces no va a cambiar las soluciones. Es una idea intuitiva lo que estoy diciendo, pero vale la pena detenerse un poquito a pensarlo para convencernos de que estas operaciones nos va a ir modificando nuestro sistema de ecuaciones, pero en uno equivalente, que tiene las mismas soluciones. ¿No? Esto que me quedó acá, si yo dejo la ecuación original y habíamos encontrado la solución para esto, bien, esa solución también va a funcionar en esa ecuación. En estas dos. Y por último, y de hecho la más importante, es menos obvio que las dos anteriores, pero es la operación que más vamos a usar, es que podemos reemplazar una ecuación por ella misma más un múltiplo de otra ecuación. Ese múltiplo podría ser 0, pero eso no cambia nada. Pero si lo miramos con cuidado, eso tampoco nos tiene que cambiar las soluciones. No pensemos, por ejemplo, que yo tengo acá x más y igual a 10. Y acá tengo que y tiene que ser 5, por ejemplo. Este sistema de ecuaciones es fácil de resolver porque, claro, si y es 5, x también tiene que ser 5 para que la suma sea 10. Mi punto es, si a un sistema de ecuaciones yo le sumo un múltiplo de otra, no cambia. Por ejemplo, no voy a hacer lo que me conviene, ¿no? Pero quiero mostrar que funciona la idea. Si yo a la primera ecuación le sumo el doble de la segunda, eso sería que acá me queda 3y igual a 20. ¿Por qué? Porque a la primera ecuación le sumé el doble de la segunda, le sumé 2y, entonces me quedaron 3y, y como a 10 le sumé el doble de 5, me quedó 20. Pero si nosotros probamos en lugar de x y de y el 5, reemplazar, se van a seguir cumpliendo las dos ecuaciones. Nos queda la misma solución única que es el vector 5, 5. La idea es hacer la operación que nos convenga para transformar un sistema de ecuaciones que no esté triangulado, que no sea de los fáciles, a uno de los fáciles. Ahora sí vamos a hacer ejemplos para que se entienda bien la idea, pero realmente vale detenerse a pensar esa idea intuitivamente para ver por qué eso funciona. Entonces con esas tres operaciones vamos a ir transformando un sistema de ecuaciones a uno de los fáciles y después despejamos como hicimos en el ejemplo de hace un ratito. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Empecemos con este ejemplo 1, que son dos ecuaciones, dos incógnitas, así que
ya lo sabemos resolver, pero vamos a hacerlo con esta idea de triangular. La idea es la siguiente, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos que íbamos a ir resolviendo, pero vamos a empezar de uno por vez. Empecemos acá por el primero. Lo llamo S sub 1, ¿no? Es como ponerle nombre a las cosas. En este caso S sub 1 es el nombre del sistema de ecuaciones, ¿no? S sub 1 es el conjunto de esas dos ecuaciones. Y lo que voy a hacer es triangular. ¿Qué significa eso? Uso cualquiera de las tres operaciones que teníamos hace un ratito para que me quede un sistema de ecuaciones triangulado. La idea, si se ve esa línea roja, es que desaparezca ese 3x1. Porque si no estuviese, entonces ya tendría un sistema triangulado. Claro, el resto también se va a modificar. Pero entonces con la idea de que desaparezca ese 3x1, yo voy a hacer la siguiente operación. A la ecuación 2 le voy a restar 3 veces la ecuación 1. Y eso va a ser mi nueva ecuación 2. En lugar de ecuación, acá voy a escribir la f de fila, en lugar de la e de ecuación. Se va a entender dentro de un ratito por qué uso la f. Pero acá escribo la operación que voy a hacer. Y voy a hacer esa cuenta, ¿no? Entonces me va a quedar otro sistema de ecuaciones que técnicamente ya no es S1, pero es uno que es equivalente a S1. Pero no voy a escribir nada, simplemente las ecuaciones. Como yo modifiqué la segunda ecuación nada más, la primera queda igual. Y la segunda, lo que yo hice fue restarle 3 veces la primera. Claro, a 3x1 le resto 3 veces x1, eso desaparece. Elegí la operación para eso, de hecho. A menos x2 yo le voy a restar 3 veces 5x2. Como 3 por 5 es 15 y como estoy restando, estoy haciendo menos 1 menos 15. Acá me va a quedar menos 16x2. Igual a 1. No, igual a 1 no, porque acá me faltaba que al 1 también le tengo que restar 3 veces 7. ¿No? Al 1 le tengo que restar el triple de 7, que es 21, entonces me va a quedar acá menos 20. Ahí va. Y bueno, ahora ya tengo un sistema de ecuaciones triangulado. Una vez que está triangulado, simplemente lo que hacemos es despejar. Entonces empezamos por la ecuación que tiene menos incógnitas, que es la segunda. Podemos decir que le ponemos número acá a las ecuaciones, 1, 2, y de la ecuación 2 despejamos x2. Tenemos que x2 es 20/16. Simplificando, esto ponemos en la calculadora, ponemos igual y se simplifica. Pero bueno, básicamente los dos son múltiplos de 4, entonces dividiendo por 4 nos quedaría 5 cuartos. Y sustituimos en la ecuación 1. Entonces nos va a quedar x1 más 5 por 5 cuartos igual a 7 y despejamos x1. No, eso es x1 más 25 cuartos igual a 7, x1 es igual a 7 menos 25 cuartos. Y es una cuenta de calculadora. Pero básicamente 7 es como 28 dividido 4, que lo escribo así para tener el mismo denominador. Entonces x1 tiene que ser 3 cuartos. Pero bueno, es una cuenta de calculadora. Ya resolvimos el sistema de ecuaciones, que es solución única. Si de nuevo, por más que tengamos dos numeritos, uno es de x1 y el otro de x2, hay solución única porque el punto solución, el vector de R2 que es la solución, es único. Ya sabíamos que iba a haber solución única, ¿por qué? Bueno, porque si nos acordamos de cuando estábamos viendo en la práctica 1 la cuestión geométrica, entonces acá teníamos la intersección de dos rectas, o acá lo miro en el original, de dos rectas que no son paralelas. Se tienen que cruzar en algún punto y en uno solo. Bien, entonces la solución es única, que es x 3 cuartos y 5 cuartos. Por supuesto, me puedo equivocar en las cuentas. Si reemplazamos en las ecuaciones del sistema original, se tienen que cumplir.
Vamos a hacer el ejemplo 2. No, ese ya lo sabíamos resolver, era todavía muy sencillo porque tenemos dos incógnitas. La verdad es que si hay dos ecuaciones y dos incógnitas no hace falta aplicar nada de todo esto. Lo resuelven como quieran y va a estar bien. El chiste es practicar el método para cuando tengamos sistemas de ecuaciones con más ecuaciones y más variables. Entonces vamos con este segundo ejemplo. Bien, una vez más, tengo tres ecuaciones. Y lo que yo quiero hacer es triangular. ¿Qué significa triangular? Que si me imagino esta línea roja, ¿no?, debajo de la diagonal, ¿no?, esto que está ahí, vamos a llamar la diagonal principal. Debajo de esa diagonal, yo quiero que no haya nada, que quede todo cero. Entonces voy a elegir operaciones a propósito para que eso se vaya anulando. En el ejemplo anterior nos alcanzó con una sola operación, pero ahora vamos a necesitar más operaciones porque tenemos más ecuaciones y más incógnitas. El primer paso va a ser que en lugar de este 2x1 quede 0, es decir, que desaparezca, ¿sí? Y si bien uno podría después seguir en muchos órdenes y si uno llega a algo triangulado va a estar bien, lo más mecánico y lo que sugiero hasta que uno le agarre la mano a esto es primero hacer que esto desaparezca. Una vez que eso es 0, después esto que desaparezca. Es decir, vamos anulando todo lo que está en la primera columna. Y después pasamos a la segunda columna y miramos debajo de la diagonal, o sea que eso se transforme en 0. Que bueno, ahora eso ya es 0, pero que va a cambiar a medida que hagamos operaciones, o que podría cambiar. Pero vamos trabajando columna por columna debajo de la diagonal siempre. Después que hagan un par de ejemplos se van a dar cuenta por qué conviene ese orden, excepto que uno justo haya visto otra cosa. Créanme que es mejor seguir esa mecánica para empezar. Ahora lo que voy a hacer es a la fila 2, que es la ecuación 2, ¿no?, pero nos resulta cómodo llamarlo fila, yo le voy a restar 2 veces la fila 1. Claro, me di cuenta que como acá tengo un 2 y ahí tengo un 1, si le resto 2 veces 1 me va a quedar 0. Y eso va a ser mi nueva fila 2. A veces se le pone acá un apóstrofe como para decir que cambia esa fila, ahora es nueva, ahora es distinta. Y claro, acá me quedó fácil, me di cuenta enseguida que tenía que hacer 2 veces la fila 1 porque ahí es como que hay un 1. Si no fuese un 1, lo más cómodo es transformar primero ese valor en un 1. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Porque si fuese un 5, bueno, multiplico toda la primera fila por un quinto, ¿no?, lo que sería la segunda operación de las que vimos hace un ratito. Casi siempre usamos la tercera, pero muchas veces conviene la primera o la segunda. Si esto fuese un 5, lo que yo puedo hacer es multiplicar toda la fila por un quinto. O la podría intercambiar con la fila 3, que, bueno, tiene un -1, es parecido. O incluso le podría, de nuevo, si fuese un 5, sumar 4 veces la fila 3. ¿No? Cualquier operación que eso lo transforme en un 1, lo hace cómodo para seguir operando. Incluso uno podría decir que a lo mejor la primera ecuación no está x1, podría ser el caso. Bueno, ahí sí lo intercambio con otra para que ahí me quede un 1. Hay muchas maneras de proceder, pero lo más mecánico es empezar poniendo un 1 ahí, después 0, 0, incluso un 1 acá en la diagonal y después 0 debajo. Bien, con esa idea yo voy a hacer fila 2 menos 2 veces fila 1. Me va a quedar muy parecido el sistema de ecuaciones, de hecho voy a copiar y pegarlo. La fila 1 y la 3 quedan iguales porque no hice nada, pero la fila 2 va a quedar distinta. Acá me va a quedar 0, no lo hice para eso, pero bueno, no escribo el 0. En segundo lugar, que dice menos 3x2, yo resto 2 veces x2. Entonces me queda menos 5x2. Claro, tenía menos 3, resté otras 2, me queda menos 5. Y después tengo x3, que le resto el doble de 3, o sea, resto 6. 1 menos 6 es menos 5, me queda menos 5x3. También hay que restar los términos independientes. Tenía 14, le resto el doble de 7, me queda 0. Bien, para seguir triangulando yo quisiera que desaparezca este x1. Cuando uno le agarra la mano, estas dos operaciones, la que hice recién y la que voy a hacer ahora, se podrían hacer en el mismo paso.
Pero en principio yo voy a hacer de a una por vez. Voy a escribir esto acá, voy a hacer la operación y voy a escribirlo a la derecha. Lo que voy a hacer es a la fila 3 le voy a sumar la fila 1 y eso va a ser mi nueva fila 3. Lo hago porque quiero que desaparezca este menos x1, porque si desaparece en principio ya pareciera que va a quedar triangulada, pero se me va a arruinar el 0 que está ahí. Pero es el orden que nos conviene. Bien, entonces copio y pego, borro la 3 que es la que vamos a modificar, la ecuación 1 y 2 quedan iguales y me va a quedar 0 ahí, ¿no? Elegimos la operación para eso. Y como sumo la fila 1, en realidad acá va a aparecer x2, pero no pasa nada, eso lo vamos a poder resolver. Acá tenía 2x3, le sumo lo que está en la primera fila y me va a quedar 5x3. Y tenía un 1 que al sumarle 7 me va a quedar 8. Bien, tenemos el 0 ahí. Vamos muy bien. Lo único que nos falta ahora es que pongamos un 0 acá, en lugar de esta x2. Para hacerlo no podemos usar la fila 1 ahora, porque como nos fabricamos estos ceros, si ahora usamos la fila 1 nos va a arruinar el 0 de la fila 3. Así que no podemos usar la fila 1. Hay que usar sí o sí la fila 2 para lograr anular este. Una idea, claro, como acá tienen signos distintos, va a haber que sumar, no restar. Uno podría decir, sumo un quinto de la fila 2 para anular eso. Pero a veces es medio molesto hacerlo así, porque si acá tengo un 5, acá un 7, encontrar la operación es más incómoda. Por eso lo que sugiero siempre es empezar poniendo un 1 en lo que está en la diagonal, para después darnos cuenta fácil lo que hacemos para anular un lugar. Lo que voy a hacer es cambiarle lugar la fila 2 con la 3. No lo que sería, lo indico con esta notación, pero es lo que sería la primera operación, ¿no? Si volvemos a ver cuáles eran las 3 operaciones que podíamos hacer, la primera dijimos vale intercambiar ecuaciones y eso no puede estar cambiando el resultado. Vamos a hacer eso. Si uno podría seguir distintos caminos para hacer esto y llegar a la solución y estaría bien también. Pero bueno, lo más mecánico es buscar poner un 1 en la diagonal. En este caso, y ahora lo que voy a hacer es a la fila 3 le voy a sumar 5 veces la fila 2. Sumo porque tengo signos opuestos, entonces para que se me cancele hay que sumar. Y eso va a ser mi nueva fila 3. Ahora la fila 1 y fila 2 quedan iguales porque ahí no hicimos nada, solamente estábamos operando en la fila 3. Y acá me queda 0, hicimos la operación para eso. Pero acá que teníamos el menos 5, cuando le sumamos 5 veces 5, estamos sumando 25 y por lo tanto acá nos va a quedar 20x3. Y acá que teníamos 0, le estamos sumando 5 veces 8, que es 40. Y, bueno, nos va a quedar 40. Y ahora nos quedó el sistema triangulado, ahora es, entre comillas, de los fáciles, de los que en realidad llamamos sistemas de ecuaciones triangulados, ¿no? Cuando en cada ecuación tenemos por lo menos una incógnita menos de izquierda a derecha. Y lo resolvemos. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Por supuesto, empezando de la ecuación 3, podemos decir que x3 es 40 dividido 20. O sea que x3 tiene que ser 2. Claro, ahora ya sabemos que x3 es 2, entonces sustituyendo en la segunda ecuación nos va a quedar una única incógnita. Nos va a quedar x2 más 5 por 2, no, esto era x3, igual a 8. Y bueno, vamos a poder despejar x2, que como 5 por 2 es 10 y lo pasamos restando, 8 menos 10 es menos 2. Y si ya sabemos quién es x3 y quién es x2, sustituimos en la ecuación 1 que nos va a quedar x1 más x2, es decir, más menos 2. Y después tenemos 3 por x3, pero x3 estamos diciendo que es 2. Igual a 7. Y bueno, de acá vamos a poder despejar x1.
Claro, acá del lado izquierdo 3 por 2 es 6, menos 2 es 4, al pasar restando, 7 menos 4 nos queda que x1 es 3. De nuevo, la solución es única en este caso. Que vamos a decir es 3 menos 2, 2. Claro, es un vector de R3 porque teníamos 3 incógnitas. Bien, entonces tenemos una idea bastante clara de cómo se hace esto. Es lo que a veces se llama el método de triangulación de Gauss. Igual hay que practicarlo, porque hay que agarrarle la mano con las operaciones que uno se podría cruzar. Así que es clave hacer varios ejemplos. Y además, el otro tema es que hasta ahora todo lo que hicimos tenía solución única. Pero bien podríamos tener sistemas de ecuaciones que no tienen solución, ahí simplemente hay que decir no tiene solución, o que tengan infinitas soluciones. Y ahí está el pequeño detalle que si tiene infinitas soluciones queremos nombrar esas infinitas soluciones. Y lo vamos a hacer con su ecuación paramétrica. Entonces vamos a hacer dos ejemplos más. Empecemos por este ejemplo 3. Y de hecho, lo que vamos a hacer es otra cosita más para ganar un poquito más de eficiencia con respecto a lo que hicimos recién. Ahora que ya entendimos la lógica de operar con ecuaciones, queremos ganar un poquito de eficiencia todavía. Entonces ahí nos acordamos que yo al principio de todo di una definición que no usé en ningún momento, bueno, hasta ahora, que son las matrices. La idea es, bueno, ya nos dimos cuenta que operando con ecuaciones las soluciones se mantienen, que vamos transformando un sistema de ecuaciones a otro equivalente, pero que sea de los fáciles, entonces resolvemos. Pero además, como siempre, nosotros mantenemos las variables bien ordenadas. ¿Sí? Siempre ponemos los sistemas de ecuaciones ordenados a propósito, para que en la primera columna siempre quede x1, en la segunda x2, después x3. Entonces, la verdad que si nosotros miramos con cuidado lo que hicimos, no necesitábamos estar escribiendo en cada paso x1, x2 y x3, porque si solo pusiéramos los números, ya sabemos dónde iba x1, dónde x2 y dónde x3. Esa es la idea de las matrices. Lo que yo voy a hacer para empezar a resolver este ejemplo, es decir, escribimos la matriz ampliada del sistema. La matriz ampliada del sistema. ¿Por qué? Es una cuestión pura de practicidad, simplemente nos resulta cómodo no escribir las variables en cada paso y nos acordamos que estaban ahí. Bueno, el punto es ese, acordarse, ¿no? Uno tiene que acordarse siempre que lo que hay detrás son ecuaciones y que esto es pura comodidad. Entonces yo lo que voy a hacer acá es escribir 1, 1, menos 1, escribo una barra y el 2. De nuevo, esto representa la primera ecuación. Lo escribimos así porque es más cómodo y más rápido y más eficiente para hacer las cuentas. En la segunda fila, ¿no? Y por esto hablábamos de filas, pongo 2 menos 1, 2, 7. Claro, poner la barrita porque si no se confunde con lo que sería una matriz de coeficientes. Y acá va 4, 3. Y claro, acá va 0 porque ahí no aparecía x3. Y acá va un 10. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero trabajando con las filas, y eso va a ser mucho más rápido. Entonces vamos a triangular, pero lo que vamos a triangular ahora es una matriz, ¿sí? De hecho, en línea con esto, lo que voy a hacer es acá escribir una pequeña definición. Voy a escribir acá una pequeña definición. Que es que voy a decir que llamamos matriz triangulada por filas a una matriz que en cada fila aparece por lo menos un 0 más de izquierda a derecha. Es la misma idea, queremos triangular el sistema, pero la idea es que escribimos la matriz ampliada y vamos a triangular. Vamos a transformarla en una matriz que esté triangulada por filas. ¿Qué significa? Que en cada fila haya por lo menos un 0 más de izquierda a derecha. Si en algún caso, si uno llegara a esta expresión, esto que escribe acá es una matriz triangulada, ¿sí?
cada fila tiene por lo menos un 0 más que en la anterior, aunque haya 2 ceros. Por eso digo que hay que hacer varios ejemplos, porque uno se puede encontrar con varias sutilezas de esas. Bien, entonces vamos a resolver esto. Lo que yo quiero hacer es empezar, como decía hace un rato, poniendo ceros en la primera columna. Idealmente lo más cómodo y lo más mecánico es poner primero un 1 en la diagonal, en ese lugar. Ahora ya hay un 1. Pero si hubiese un 13, bueno, lo que hacemos es multiplicar por un treceavo toda la primera fila. O la podría cambiar con otra fila, ¿no? O le podría restar 6 veces la segunda, ¿no? O cualquier cosa que haga aparecer ahí un 1 es cómodo para empezar. Ahora ya hay un 1, así que lo que voy a hacer es a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1 para poner un 0 en ese lugar. Y eso va a ser mi nueva fila 2. Y ahora que ya hicimos un par de ejemplos, podemos hacer dos operaciones a la vez, que es que a la fila 3 le voy a restar 4 veces la fila 1. Esa va a ser mi nueva fila 3. El único detalle es que si hacemos dos operaciones a la vez, tengamos cuidado a la hora de usar filas modificadas, ¿no? Acá al 4 incluso le podría haber restado 2 veces la fila 2. Pero bueno, al principio cuando uno hizo pocas cuentas de esto, les sugiero ir de la manera más mecánica posible, pero a medida que lo vayan agarrando la mano, ustedes pueden ir haciendo lo que les parezca que es más rápido. Bien, entonces de esta manera llegamos a una matriz o un sistema de ecuaciones equivalente. A veces se usa este simbolito, no lo había escrito antes, pero dos sistemas de ecuaciones que son equivalentes se indican con este simbolito. Pero no importa, no necesitamos demasiada esa notación. La fila 1 queda igual porque no hicimos ninguna operación ahí. La fila 2 le resté 2 veces la fila 1 para que acá quede 0. Claro, hacia menos 1 le resto 2 veces 1, acá me va a quedar menos 3. A 2 le estoy restando algo negativo por lo que estoy sumando, me va a quedar 4. A 7 le resto el doble de 2, me queda 3. Acá en lugar de 4, digo, ya empiezo a hacer la operación de la fila 3. Me va a quedar 0. Y a 3 ahora le voy a restar 4 veces 1, me va a quedar menos 1. A este 0 le resto 4 veces algo menos 1. Como resto algo negativo voy a estar sumando en realidad, así que acá me va a quedar 4. Y de este lado que tenemos 10, resto 4 veces 2, o sea, resto 8, me queda 2. Bien, y ahora ya casi estamos, pero en realidad me falta transformar este menos 1 en un 0. No puedo usar este 1 en la primera fila, porque si no, este 1 me arruinaría este 0 que tengo acá. Entonces tengo que usar este 3. Pero como es un poco incómodo darme cuenta de cuál es la operación, sí, es restar un tercio de la fila 2. Pero lo más mecánico es primero transformar el que está en la diagonal ese en un 1. Lo puedo multiplicar toda la fila 2 por menos un tercio, o puedo intercambiar por la fila 3. Incluso lo que voy a hacer ahora es intercambiar la fila 2 con la fila 3 multiplicada por menos 1. Porque vale multiplicar una fila por un número. Y hago las dos operaciones a la vez porque resulta cómodo. Yo pinto ese de rojo. Entonces intercambio eso, ¿no? Lo que ahora es la fila 2, la vamos a intercambiar de lugar con la fila 3. Pero la fila 3 en realidad la multipliqué por menos 1, entonces cambia de signo. Y ahora lo que hago es que a la fila 3 le resto, en realidad le sumo porque ya tienen signos opuestos, 3 veces la fila 2. Y esa es mi nueva fila 3. Y de esta manera logro que la matriz quede triangulada, porque esto va a ser 0. Al 4 al sumarle 3 veces menos 4, en realidad le resté 12, me va a quedar menos 8. Y al 3, al sumarle 3 veces menos 2, le resté 6 y acá me va a quedar menos 3. Bien, entonces ya tenemos el sistema triangulado, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es, una vez que uno tiene la matriz triangulada,
realidad tengo la matriz triangulada, no el sistema, es justamente recuperar el sistema de ecuaciones. Una vez que está triangulado de esta manera, yo tengo que acordarme que lo que teníamos era un sistema de ecuaciones y que nada más lo escribimos así por una cuestión práctica. Y que esto en realidad significa que tengo x1 más x2 menos x3 igual a 2. Tengo una segunda ecuación que es x2 menos 4x3 igual a menos 2. Y una tercera ecuación que es menos 8x3 igual a menos 3. Y despejar, ¿no? Tengo tres ecuaciones. Y ya me quedó, entre comillas, un sistema de ecuaciones de lo fáciles, pero que es equivalente al que yo quería resolver. Si ahora encuentro las soluciones de este, también encontré las soluciones del original. Entonces, de la tercera ecuación, yo puedo ver que x3 tiene que ser menos 3 dividido menos 8. Los menos se cancelan, así que x3 es 3 octavos. Bueno, lo vamos a ver mejor cuando veamos la segunda parte de sistemas de ecuaciones, pero cuando uno tiene el sistema triangulado y la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, vamos a llegar a que hay solución única. No, spoiler. Ahora sustituyo en la ecuación 2 y vemos que tengo x2 menos 4 veces 3 octavos. Y eso igual a menos 2. Bien, despejo, ¿no? Me va a quedar que 4 por 3 es 12, pero simplificando con 8, porque ambos son múltiplos de 4, me va a quedar menos 3 medios, igual a menos 2. x2 va a ser menos 2 más 3 medios. Cuenta calculadora, pero claro, 2 es como 4 dividido 2. Entonces esto es como menos 4 medios, que al sumarle 3 medios, me queda que x2 es menos 1 medio. Pero bueno, en todo caso, suma de fracciones, cuenta de calculadora. Y por último, en la ecuación 1 sustituimos, teníamos x1 más x2 menos x3, nos queda x1 más x2, que es menos 1 medio, por las dudas entre paréntesis, porque tengo ahí los dos signos, menos x3, pero x3 estamos diciendo que era 3 octavos. Era menos, ¿no? Por las dudas me fijo de arriba, ¿sí? Y es igual a 2. Claro, más con menos ahí es menos, estoy restando estas dos cosas. Tienen distinto denominador, así que había que tener cuidado con eso, pero menos 1 medio es como menos 4 octavos. En todo caso es cuenta de calculadora. 4 menos 4 menos 3 es menos 7, así que acá me quedaría menos 7. Y bueno, es cuestión acá de despejar x1, que va a ser 2 más 7 octavos. Y como 2 es 16 dividido 8, al sumarle 7 me quedaría que x1 es 23 octavos. De nuevo tenemos solución única. Claro, me pude haber equivocado con las cuentas, ¿no? Siempre eso puede pasar, hay muchas cuentas a la hora de triangular, a la hora de despejar, pero yo podría reemplazar a cada uno de estos tres valores en el sistema de ecuaciones original y ver que se cumplen las tres ecuaciones. Yo sé, es molesto, son tres ecuaciones, tres incógnitas fracciones, pero bueno, uno potencialmente lo puede hacer, aunque sea con una ecuación o con una al azar, la del medio, y por lo menos si se cumple, uno se convencería bastante que debe ser, que por ahí uno es poco probable que justo me equivoqué y justo me dio algo que solo cumple una. Pero bueno, puede pasar igualmente que sí, así que lo ideal es sustituir en los tres si uno quiere verificar. Uno se puede equivocar en alguna tontería, un signo, y bueno, siempre lo mejor es cuando uno lo resuelve ir aclarando bien lo que uno hace para que después sea más fácil de revisar y para que, bueno, en todo caso es un error menor. Vamos a hacer el ejemplo 4. Bueno, acá de nuevo la solución sería x igual a 23 octavos. A lo mejor me equivoqué. A eso dan ganas de pensar cuando uno tiene números feos. Siempre dan ganas de pensar que uno se equivocó en algún lado. Puede ser. Yo no me acuerdo cuánto daba esto. Se puede verificar, ¿no? Ahora que en internet hay tantas calculadoras de sistemas de ecuaciones, podría también verificarlo sin tener que revisar todo. Pero vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer el ejemplo 4.
La mecánica es la misma, pero vale la pena ver muchos ejemplos hasta que uno se acostumbre con esto. Pero además, todos los ejemplos que hicimos hasta ahora tienen solución única. Si al final no hay soluciones, en algún momento vamos a llegar a un absurdo. Y cuando uno llega al absurdo, ¿no? Si uno hizo bien las cuentas, uno puede concluir que no hay soluciones y es simplemente escribir el sistema de ecuaciones no tiene solución. El tema es cuando hay infinitas soluciones, va a haber que escribir esas infinitas ecuaciones a modo de ecuación paramétrica. Si es un plano, bueno, como ecuación paramétrica un plano, si es una recta, no nos va a pasar mucho de tener soluciones con muchas dimensiones, pero como mínimo escribir la ecuación paramétrica de la recta cuando sea el caso. Si uno recuerda la geometría, en este ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que la intersección de estos tres planos no puede ser un plano, porque tendrían que ser todos el mismo plano y entonces tendrían que ser todas las ecuaciones múltiplos entre sí. Así que si la solución de estos son infinitas, si hay infinitas soluciones, si hay infinitos puntos, es porque se cruzan los tres planos en una única recta, en un único eje, ¿no? Vale la pena imaginar ahí la idea gráfica de que tres planos se cruzan en una recta, todos tienen el mismo eje, ¿no? Como las páginas de un libro. Eso es lo que podría estar pasando. Si no es ese el caso, entonces o bien se cruzan en un punto y la solución es única, o bien no hay solución, ¿no? Si tres planos no se cruzan en ningún punto, ¿no? Como formando un triangulito, ¿no? Si visto de costado forman esto, no se cruza en ningún punto. No me sale bien el dibujito, pero se lo pueden imaginar, ¿no? Tengo un plano así, el otro que sube de esta manera y el otro así, y se cruzan dos planos entre sí, todos, pero los tres no coinciden, no hay ningún punto que pertenezca a los tres planos. Bueno, por supuesto, si los tres fuesen paralelos, eso sería más claro. No hace falta tener claro la parte geométrica, pero en la medida que uno lo pueda imaginar un poco, siempre ayuda a tener más claro. La realidad es que si aplicamos el método de Gauss o el método de triangulación, es todo muy mecánico y uno no necesita terminar entendiendo bien la parte geométrica. Pero mientras uno tenga más intuición con las cuentas, más intuición de la geometría y más intuición de los conceptos, uno puede pensar todo esto mucho, mucho más rápido. Bien, vamos a resolver esto, que ya les spoileé que va a tener infinitas soluciones, o por lo menos cuando escribí el ejemplo lo hice con esa intención. Si prestamos atención, creo que son muy parecidos los coeficientes al ejemplo anterior, creo que cambié algún signo. Pero bueno, en cualquier caso, hago la misma mecánica, que digo que escribimos la matriz ampliada, eso sería el primer paso, que no es estrictamente necesario, uno podría operar con las ecuaciones, pero que realmente nos simplifica un montón la escritura, nos mareamos menos viéndolo, escribimos todo mucho más rápido, así que tiene mucho sentido hacerlo. Creo que cambié este 2 también, bueno, no me acuerdo, pero se parece mucho al sistema anterior, así que las operaciones se van a aparecer y simplemente empiezo transformando el 2 en un 0 y el 4 también, así que hago fila 2 menos 2 veces fila 1 y eso es mi nueva fila 2. Y de paso también la fila 3 le resto 4 veces la fila 1, no estoy usando el 1 que está en la diagonal para anular los valores de la primera columna y me queda una nueva fila 3. Entonces, copio y pego la matriz, borro la segunda y tercera fila, la primera no se modifica porque solo estoy haciendo operaciones en la segunda y tercera fila. Acá me va a quedar 0, acá me queda menos 1, porque le estoy restando 2 veces 1. Al 2 le resto 2 veces algo negativo, estoy sumando, me va a quedar 4. Y acá a este 2 le estoy restando 2 veces 4, estoy restando 8, me va a quedar menos 6. Y en la fila 3 le voy a restar, claro, el 4 4 veces 1 para que quede 0. Al 3 le resto 4 veces 1 y me va a quedar menos 1. Al 0 le resto 4 veces algo negativo, estoy sumando, me va a quedar 4. Y al 10, que le resto 4 veces 4, o sea, le resto 16, me va a quedar menos 6. Y esta es la parte clave.
Como me quedó la segunda fila igual a la tercera, cuando yo siga triangulando, cuando haga la operación con la intención de que ahí quede un 0, en realidad se me va a anular toda la tercera fila. Va a ser todo 0. Y en el momento en el que se me anula toda una fila, se pierde una ecuación, en el fondo lo que está quedando son 2 ecuaciones, pero con 3 incógnitas. Y no me alcanzan 2 ecuaciones para despejar 3 incógnitas. Para tener solución única necesito al menos tener tantas ecuaciones como incógnitas. Y además que no haya contradicciones ahí en el fondo. Pero si tengo menos ecuaciones que incógnitas, no me alcanzan para despejar todas las incógnitas y va a pasar que o tengo infinitas soluciones si el sistema quedó bien triangulado, o no hay soluciones si quedó alguna contradicción. No, otro ejemplo sería si acá me hubiese quedado, en lugar de menos 6, me hubiese quedado cualquier otra cosa, 8 por ejemplo. Al querer triangular y anular este menos 1, después me iba a quedar 0 y 0, y ya había llegado, ya llegó una contradicción. Entonces, eso quiero decir, porque me va a quedar que 0 es igual a 8. Entonces ahí no habría solución. Pero como me quedó lo mismo, ahora que aplicamos la operación para anular este menos 1, sí, si quieren pueden seguir con la mecánica acá de transformar primero este menos 1 en un 1. Pero acá no es necesario, porque como nos queda lo mismo acá que acá, enseguida nos damos cuenta que si a la fila 3 le restamos la fila 2, digo, si dos cosas que son iguales las resto me da 0. Con eso me alcanza. Esa va a ser mi nueva fila 3, que es todo 0. Recupero mi sistema de ecuaciones, me acuerdo que el sistema está triangulado, digo, tengo la matriz triangulada. Se cumple la definición que escribimos hace un ratito, que es que en cada fila tengo por lo menos un 0 más que en la anterior de izquierda a derecha. Claro, la última son un montón de ceros, pero la cuestión es que está triangulada, entonces terminó esta parte y recuperamos el sistema de ecuaciones que era x1 más x2 menos x3 igual a 4. Menos x2 más 4x3 igual a menos 6. Y esto va a tener infinitas soluciones. De nuevo, se nota desde el lado geométrico porque es la intersección de dos planos que no son paralelos, se cruzan en una recta. Y lo que tengo que hacer para encontrar las infinitas soluciones es exactamente lo que hacíamos cuando calculábamos intersecciones de planos. Resolver el sistema de ecuaciones. ¿Y cómo hacíamos eso? Empezamos con una ecuación cualquiera y despejamos una variable. Pero la realidad es que nos conviene empezar por la ecuación que tiene menos incógnitas, por la segunda. Entonces de la segunda ecuación despejamos cualquier incógnita, pero parece más fácil de despejar x2. Podría ser cualquiera, claro, si yo despejo x2 y otro despeja x3, la solución le va a quedar escrita distinta. Hay que recordar que una recta se puede escribir de forma paramétrica de infinitas formas, y capaz que otro lo hizo de otra forma y se escribe distinta, y podríamos darnos cuenta que es la misma porque, claro, el vector dirección tiene que ser múltiplo. Pero con el punto ya no se ve tan fácil. Bien, despejo cualquier cosa, por ejemplo x2. x2 me quedaría que es 4x3 más 6. Claro, lo estoy pensando como que yo pasé el x2 positivo y pasé el 6 sumando. Y después lo escribí al revés, pero es lo mismo, ¿no? La igualdad es simétrica, lo puedo escribir al revés y, bueno, x2 es igual a 4x3 más 6. Y eso lo sustituyo en la ecuación 1. Entonces me va a quedar x1 más x2, pero x2 estamos diciendo que es lo mismo que 4x3 más 6. Muy importante poner paréntesis, sobre todo si acá hay un menos. La verdad es que con el más ahí no cambia nada, pero es muy importante si acá hay un menos. Si no pongo el paréntesis, lleva a error. Menos x3 igual a 4. Bien, y ahora tengo que despejar alguna incógnita. Es natural acá despejar x1 porque es más fácil. Pero hay que despejar x1 no solamente porque es más fácil, sino porque ya tenemos x2 escrito en términos de x3. Lo mejor es tener también x1 en términos de x3. Si es mejor
las variables que despejamos que queden todas en función de las mismas. Si despejar a x3 puede llevar a error si después no seguimos bien. Así que esta parte es clave. Bien, me queda x1 más 3x3 más 6 igual a 4 y despejo x1. Al pasar restando 6 me va a quedar menos 2 más 3x3. Que lo voy a escribir al revés para que se parezca como escribimos x2, que quiero decir, me queda restando el 3x3, ¿no? Así que sería menos 3x3 menos 2. Por supuesto me pude equivocar. Ahora vamos a ver alguna manera de verificar si esto está bien, ¿no? Reemplazando las soluciones en las ecuaciones, pero primero escribamos las soluciones. De nuevo, estamos diciendo que hay infinitas soluciones, que es una recta, queremos la ecuación paramétrica de esa recta de R3. ¿Dónde está la recta? Bien, si la recta de solución de soluciones. Está bien, yo acá estoy usando que me di cuenta que es una recta porque me acuerdo de la parte geométrica que es la intersección de dos planos. Si quieren podemos decir mi conjunto de soluciones L. Pero bueno, yo voy a escribir si la recta de soluciones es L. Lo que yo quiero decir es L son todos los puntos tales que X, que es X1, X2 y X3. Claro, son todos puntos de R3, pero los que están en esta recta son aquellos en donde X1 yo lo podría escribir como menos 3x3 menos 2. Esto lo pusimos acá en lugar de x1. Y x2 yo lo puedo escribir como 4x3 más 6. Y x3 es x3. No, el error sería si donde yo dije hay que despejar x1 también reemplazaba x3 y x1 lo escribo en términos de x3 y x3 en términos de x1, bueno, está mal, no tendría que sustituir de vuelta para que todo me quede acá en términos de una variable en este caso. Separamos, como ya hicimos muchas veces, la parte que tiene x3 de la que no, entonces me va a quedar que menos 3x3. 4x3, ¿no? Me queda este vector que incluye lo que tiene x3 en cada coordenada, más otro vector que son los números solos de cada coordenada, que es el menos 2, el 6, y acá el 0, porque claro, en la tercera coordenada no hay ningún número. Por último, sacamos el x3, ¿no? La operación contraria a lo que sería el producto por un escalar, y me quedaría x3 por lo que multiplica x3 en cada coordenada, que es menos 3, 4 y 1. Y ya tenemos nuestra ecuación paramétrica, pero hacemos este paso adicional que el x3 lo reemplazamos acá por una letra griega, por tradición. Puede ser alfa, por ejemplo. Y tenemos la ecuación paramétrica de nuestra recta. ¿Cómo sabemos si no nos equivocamos? Bueno, como mínimo este punto que vemos acá tiene que ser un punto que cumpla las ecuaciones originales, las tres ecuaciones originales. Pero lo mejor es probar con dos puntos. Si queremos estar 100% seguros, probamos con dos puntos. ¿No? Entonces, podemos decir, a modo de chequeo, el punto menos 260 debería cumplir las ecuaciones. Y nos podemos fabricar otro, ¿no? Como le damos un valor a alfa, ¿no? Por ejemplo, si alfa es 1. Este es el punto que obtenemos cuando alfa es 0, pero los puntos de la recta son todos los que obtenemos dándole valores a alfa y haciendo la cuenta. Si alfa es 1, simplemente es hacer menos 3 más menos 2, me quedaría menos 5, sería hacer 4 y 6, que sería 10, 1 y 0 es 1, y este también debería cumplir las ecuaciones. Con dos puntos nos alcanza, porque si dos puntos de una recta cumplen la ecuación de un plano es porque toda la recta está metida en ese plano.
Y si toda esta recta está metida en los tres planos de las ecuaciones originales, entonces es la intersección. Es a modo de chequeo, si uno tiene confianza en las cuentas, bueno, no hace falta, pero siempre viene bien chequear o saber cómo hacerlo como mínimo. Siempre digo a la hora de corregir en un examen que no todos los errores son igual de graves, ¿no? Porque hay veces que algunas cuentas son difíciles de chequear. A veces no tenemos una manera tan directa de revisar si algo estaba bien. Pero cuando sí existe esa manera, tienen que darse cuenta si está mal, ¿no? Después puede uno no encontrar el error porque se equivocó en un menos, en un mar de cuentas y uno no encuentra el error, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta que está mal si era fácil de verificar. Si yo pruebo el -2, 6 y 0 y no cumple las ecuaciones, tengo que aclarar, me equivoqué en algún lado, no sé dónde. Y bueno, no es un error tan grave, porque uno simplemente se equivocó en un signo. Así que uno tiene que darse cuenta cuando las cosas están mal. La otra cuestión es que si uno va detallando con cuidado el procedimiento de las cuentas, eso también lo protege a uno. Si uno nada más escribe cuentas en el aire y no aclara bien lo que se está haciendo, cuando las cuentas no dan, es muy difícil darse cuenta si es un error conceptual o si es un error tonto de algún signo. Y bueno, lo que queremos es que sepan el procedimiento bien y hacer las cuentas. Y bueno, uno puede por una distracción cometer una cuenta, como probablemente hasta me pasó en todo lo que hice recién. Así que vale la pena ir escribiendo el ejercicio bien claramente, donde uno aclara lo que va haciendo y por qué, con frases breves de medio renglón, porque bueno, los protege si se equivocan en un error menor, ¿no? Y de nuevo, si al final está mal y era fácilmente chequeable, en realidad uno debería darse cuenta y en todo caso aclarar. Está mal porque no cumple esto, pero no encuentro el error. Bien, con esto terminamos la primera parte. Vamos a seguir con sistemas de ecuaciones, que lo hago en un segundo video.